Jóvenes, buenos días. Yo soy el profesor de física, ¿no? Mi nombre va a aparecer en pantalla. Ustedes me dicen si ustedes pueden leer correctamente, ¿sí? Por favor, me indican si pueden leer, si el audio también está correcto. Y lo mismo el video, ¿no? ¿Se cambió bien la pantalla? ¿Todo está correcto? ¿Pudieron leer mi nombre? Ok, gracias, Karim. Stesi Karim. Bueno, gracias a todos los que están contestando. Ok. Bueno, entonces conmigo van a hacer en este ciclo la parte de física, no le voy a decir curso, ¿no? Entonces, empezaremos como la primera semana con los temas de cantidades físicas y adición de vectores, ¿sí? Pero antes, tenemos que responder qué es física, ¿no? O qué estudia física, la física, ¿no? Para tomar una idea de lo que vamos a estudiar, ¿ok? Y eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Pero ustedes, lo que aparece en pantalla, ustedes lo conocen, yo creo que todos, sin excepción, ¿no? ¿Sí? Eh, lo han usado, ¿no? Pero también ustedes han podido medirse su talla, ¿no? De alguna manera se han medido su talla, ¿no? O sea, su tamaño, su talla, su estatura, ¿no? Y lo hacen pues con un instrumento que está previamente establecido, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Cuya unidad es el metro. Y esto decimos siempre longitud. Y esa longitud es una cantidad física. Pero ¿a qué viene eso? ¿Qué mide esa cantidad física? ¿A qué está relacionada? A una característica que ustedes tienen, por decir, ¿no? Al medirse la estatura, ¿sí? Miden su longitud, su tamaño, ¿no? Esa es una propiedad física que ustedes tienen. Nosotros tenemos, ¿no? Las personas tenemos una estatura que normalmente la tomamos como referencia, ¿cierto? ¿Sí? Y así ustedes pueden, por decir, una cancha de fútbol también necesariamente tienen que saber su longitud, cuánto es de largo y cuánto es de ancho, ¿no? Reglamento internacional, etc. ¿Sí? Entonces están viendo ahí la característica o ¿no? de esa cancha, o propiedad de esa cancha que tiene que tener, ¿no? Largo por ancho. Y así, si ustedes se ponen a pensar, todo se mide, ¿no? La presión sanguínea, los contenidos de la sangre, todo se mide. Y así, sigan, ¿no? ¿Cuántas partículas ustedes absorben cuántas moléculas de oxígeno absorben? También se pueden medir, ¿no? Bueno, todo se mide, ¿ok? Pero son características, por decir, de las moléculas, número de moléculas, la forma de una molécula se mide, ¿sí? Todo se mide. Entonces, esas cosas que usted va a medir son características físicas de los cuerpos, ¿no? Otras características que mide, ¿qué cosa es? Ah, usted sube una balanza y va a comprobar su masa, ¿no? ¿Sí? Va a comprobar su masa con una balanza. Esa es otra característica física, ¿cierto? O propiedad física también, es lo mismo. ¿Sí? También usted tiene la propiedad de tener una edad, ¿sí? Tiene una edad. Puede contar los días que va a durar el ciclo. Y así se mide también, ¿no? Entonces, las principales propiedades físicas es, por decir, tamaño, se mide con la cantidad física, longitud, la masa, ¿sí? Es también una característica física, tiempo es una cantidad física, y así existen muchas otras, ¿sí? Entonces vamos a ver qué estudia la física. Como hemos visto, como persona humana, pues nosotros características físicas ampliamente conocidas es la estatura, la masa y nuestra edad, ¿sí?
Y todo nosotros, así como nosotros tenemos esas características, todo lo que ustedes observan en la naturaleza también tiene sus propias características o sus propias propiedades, ¿no? ¿Sí? Y eso que todo lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de pantalla, el tamaño del escritorio, la humedad que existe, ¿no? El número de partículas de vapor de agua que existen en el ambiente, ¿no? Las paredes, los parques, los jardines, todo lo que nos rodea, todo eso es posible también de medir. Son características físicas de diferentes tipos de cuerpos. A todo eso se llama naturaleza, que existe en la naturaleza. La física entonces estudia la naturaleza. Pero vamos a resumirlos en una sola palabra, aparte de la naturaleza. Le vamos a decir que todo eso es la materia. Entonces, ¿qué estudia la física? La física estudia las propiedades de la materia. ¿Correcto? Mi propiedad es tener masa, tener estatura, o sea, longitud, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Tener unidad y así. Todos los cuerpos, diferentes propiedades van a tener, propiedades físicas. Esas son propiedades físicas. ¿Correcto? Dentro de ellas está, pues, cuánto me puedo desplazar, por decir, de ir desde mi casa a la universidad, ¿no? En promedio tendré una velocidad, eso también es una propiedad física, ¿no? ¿Sí? Claro, ahí son relaciones, ¿no? De desplazamiento y en qué intervalo de tiempo lo realizo. Y así, existen muchas propiedades físicas, pero solo eso. Ah, pero los cuerpos materiales no existen solos, no están solos, ¿cierto? ¿No? Yo no estoy solo en el universo, yo soy el único. Hay otros cuerpos, por decir. Otro cuerpo es sobre el asiento que yo estoy sentado. Entonces estoy interaccionando con el cuerpo que estoy sentado. Cuando digo interacción, esa palabra me va a llevar a decir que hay ciertas fuerzas que mantienen unidos, ¿no? Puede ser de atracción o repulsión. La palabra de interacción significa eso. Estoy interaccionando con la silla. ¿Sí? Estoy interaccionando con el medio ambiente porque absorbo, ¿no? Moléculas de oxígeno y expelo otros compuestos de CO2. ¿Sí? Exhalo. ¿Sí? Hay interacción ahí. Otro ejemplo, como planeta Tierra interacciona con su satélite natural, la Luna. Y así lo hace el Sol, con el Sol, ¿no? Hay un tipo de interacción. Y así los cuerpos interaccionan entre ellos. Entonces la física, pues, estudia las propiedades de la materia y su interacción entre ellas mismas. Eso estudia la física. Y de eso es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Y bueno, y, ¿y cómo estudia? Pues lo hace en forma experimental y en forma teórica. ¿Sí? Bueno, para verificar y se den las leyes físicas, se tiene que comprobar en forma experimental. Eso se conoce como el método científico. Entonces, se prueba, ¿no? Que sea recurrente un fenómeno físico, ¿sí? Y se obtiene una ley física. Al obtener una ley física, bueno, claro, ¿cómo hacen el experimento? Pues el mismo experimento, por decir, llamémoslo un experimento que dio el desarrollo, un importante salto al desarrollo tecnológico de la humanidad fue el efecto fotoeléctrico, por decir. ¿Sí? Eso lo estudiaron, por decir, en Alemania, lo comprobaron en diferentes partes del mundo, ¿sí? En Rusia, en Estados Unidos, en Japón, en todo lado, y se convirtió en ley. Lo formularon, lo, experimentalmente lo realizaron por todos sitios y llegaron a la conclusión que efectivamente estaba. Claro, el que ganó el premio Nobel, Albert Einstein, es el que propuso eso, ¿no? Y los demás lo comprobaron. Y eso se convirtió, y eso es parte hoy del desarrollo tecnológico. En todo lo que usted lo rodea, todo el aparato electrónico, está ese instrumento, ¿ok? Perdón, ese fenómeno, o el efecto fotoeléctrico. Se convierte en ley, y cuando dicen eso, ley, la ley sale pues ¿cómo se llama? En enlace que hacen diferentes propiedades físicas y se formula una ecuación. Y ahí tenemos las ecuaciones, ¿no? Llamadas ecuaciones de la física. Como ya he mencionado,
todo esto surge porque yo obtengo una propiedad física y necesariamente el hombre lo que ha hecho para distinguir esa propiedad física, o sea, porque yo tengo más estatura que otra persona, o otra persona tiene menos estatura, no son propiedades físicas, entonces yo me fabrico, pues el hombre se ha fabricado un instrumento que sea como base, quede establecido, y empiezo a medir determinadas propiedades físicas, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las propiedades físicas fundamentales en un primer caso, y luego vamos a ver su respectiva cantidad física. Ejemplo, por decir, el tamaño. Ustedes se miden la estatura. ¿Cómo es su cantidad física? La longitud. Otro, por decir, inercia, que lo vamos a ver cuando veamos las leyes de Newton. Su propiedad física es la inercia y su cantidad física es la masa. Otro, por decir, vibración, la repetición, ¿no? ¿Cómo es la cantidad física? El tiempo. Y así, ¿no? Disculpen. Dentro de las propiedades físicas vamos a encontrar, pues, las que el sistema internacional las ha considerado como fundamentales, que van a ser siete de ellas, ¿sí? El sistema internacional de unidades va a establecer 7 cantidades físicas fundamentales, ¿sí? Claro, ¿cómo lo establecieron ese sistema internacional de unidades? Pues dentro, los representantes de cada país que tienen tecnología o son grandes científicos se reúnen, ¿no? Y establecen los sistemas de unidades internacionales, ¿no? Porque antes existía, más antes de eso existía, por decir, ¿no? Que el tamaño del pie del rey sea el patrón de medida, o el brazo del rey sea la medida base. Entonces, pues, si había un rey que era mucho más grande o mucho más pequeño, había un problema, ¿no? Para intercambiar en los negocios, etc. Entonces, el sistema internacional de unidades ya establece un patrón de ciertos instrumentos, de ciertas medidas, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces las cantidades físicas fundamentales. Aquí las presentamos y tenemos las 7 cantidades físicas fundamentales. Ustedes pueden ver ahí que es la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Entonces, si hay cantidades físicas fundamentales, lo otro debe ser que exista cantidades físicas derivadas. Vamos a cambiar de color. Derivadas. ¿Okay? Entonces, cantidades físicas derivadas. Así, cantidades físicas derivadas. ¿Y cómo surgen estas cantidades físicas derivadas? De las 7 fundamentales. ¿Okay? De las 7 fundamentales, ¿no? Entonces, de acá pues saldrá, por decir, velocidad. Sabemos que es desplazamiento entre intervalo de tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían entonces? Longitud y tiempo, ¿correcto? 2 cantidades fundamentales. Y esta es una derivada. Y así las demás, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿Qué más? Después, esas cantidades físicas fundamentales, vamos a ver pues que la longitud se va a denominar la dimensión L. La masa, dimensión M. Así, en el sistema internacional está establecida, con mayúscula. Tiempo T, intensidad de corriente I mayúscula, temperatura, ¿no? Letra griega, teta, mayúscula, cantidad de sustancia N e intensidad luminosa J. Y sus respectivas unidades, ¿no? Para la longitud el metro, la masa el kilogramo, el tiempo el segundo, el ampere intensidad de corriente, ¿no? Temperatura Kelvin, cantidad de sustancia mol y intensidad luminosa candela, con sus respectivas unidades, ¿sí? Casi todas son con letras minúsculas, a excepción de la intensidad de corriente, que es A mayúscula de ampere y K de Kelvin, ¿no? Mayúscula. Todas las demás, miren, no lleva punto, se escriben de esta forma correctamente, sin punto, ¿ok? O sea,
M punto no puedo poner solamente M, ¿no? Así como está. ¿Correcto? Así se escriben las unidades. Entonces, como hemos visto, pues, hay 7 cantidades físicas fundamentales y sus dimensiones. Y ya sabemos que las leyes físicas, ¿no?, son establecidas a través de ecuaciones. Pero nosotros, cuando vamos estudiando, vamos a encontrar múltiples ecuaciones en física y en otras ciencias también, pero nosotros nos vamos a enfocar en física. Vamos a comprobar si estas leyes físicas o ecuaciones de la física son correctamente escritas. Y para comprobar eso, nosotros tenemos que conocer el análisis dimensional. ¿Okay? Entonces, con eso podemos comprobar si la ecuación de la física es dimensionalmente homogénea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es una ecuación dimensional? ¿Cómo lo vamos a escribir? Ahora vamos a saber, ¿no? Entonces, acá tenemos por decir, la dimensión, supongamos que sea la dimensión X. ¿Cómo se escribe? Así con un corchete, decimos dimensión de X. Y debe estar expresado, o la igualdad debe ser, en función a las dimensiones de las cantidades físicas fundamentales. ¿Cuántas son? 7, ¿correcto? Y los exponentes, ¿no?, y los exponentes deben ser números enteros o fracciones, ¿correcto? A, B, C debe ser fracciones. Entonces, en eso consiste el análisis dimensional. ¿Okay? ¿Qué propiedades vamos a tener cuando realizamos el análisis dimensional de una ecuación? Veamos con la primera. Nosotros tenemos un número real. La dimensión del número real cualquiera siempre va a ser 1. Ejemplo, por decir. Ustedes conocen pi. ¿Qué cosa es? Nosotros sabemos que pi es 3.1416 y una cantidad de números, muchos números después, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es un número real, entonces su dimensión, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Dimensión 1. Cuando tengamos producto de 2 dimensiones, lo podemos así, separar en factores, ¿correcto? Claro, cuando están en producto, lo podemos separar en factores, la dimensión de X por la dimensión de Y. Claro, ahora también veamos pues si sucede lo mismo en la división. También lo podemos separar así, dimensión de X entre dimensión de Y. ¿Okay? Si se encuentran multiplicado por un escalar, la dimensión de X, como ven, está multiplicado por un número real, ¿no?, que puede ser este. Bueno, pues nosotros sabemos que el número real, si hacemos la operación, eso debe ser igual a C, estamos aplicando esta propiedad, por dimensión de X. Nosotros sabemos que esto es 1, por lo tanto, dimensión de X, ¿no? ¿Correcto? Y así podemos hacer, ¿no? Si encontramos que una dimensión está elevado a un número n, ese n lo podemos sacar del corchete. Entonces decimos dimensión de X elevado a la n. Esas son las propiedades. Luego tenemos el principio de homogeneidad. ¿Sí? Veamos. ¿Qué establece la condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea? Ejemplo. Dimensionalmente homogénea. Veamos qué es ese principio. Todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Entonces lo primero que tenemos que saber es todos los términos en una ecuación, ¿correcto? ¿Qué es término? ¿Cuáles son los términos de una ecuación? Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que poner un ejemplo de una ecuación conocida, por decir acá. Esta ecuación dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces aquí, en esta ecuación, vamos a ver cuáles son los términos.
Los términos van a estar separados por el signo igual o por el signo más o menos. En este caso, existen tres términos, ¿correcto? Primero, segundo, tres términos. Entonces puede ser separado por el signo más, por el signo, o el signo menos o el signo igual. Tres términos. Los productos, ¿no?, siempre van a contar como si fuera un solo término, ¿correcto? Ahí están los tres términos, ¿correcto? Entonces, las dimensiones, ¿cómo vamos a escribir? La dimensión de 1 debe ser igual, ¿no? Debe ser a la dimensión de 2 igual a la dimensión de 3. Por eso dice, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. ¿Sí? Claro, las unidades también van a ser iguales, ¿no? Dimensiones de algunas cantidades físicas derivadas. Habíamos establecido, pues, que había cantidades físicas fundamentales. Eran 7, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, a partir de eso, vamos a establecer que van a haber cantidades físicas derivadas. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? A partir de las fundamentales vamos a establecer las derivadas. Aquí son 7, aquí no sabemos cuántas, ¿no? Muchas son. Muchas son. ¿Okay? Veamos entonces con la primera. Primero, una cantidad física se considera derivada cuando se define en función de una o más cantidades físicas fundamentales. Bueno, ya lo había explicado. Por decir, área. Para ustedes ver la cantidad de física área, tiene que tomar, pues, la dimensión de largo o la dimensión del ancho. Y todas esas son cantidades físicas de longitud. Por eso es que ponemos aquí L, ambas son de longitud. L al cuadrado, entonces sería la dimensión del área. Volumen. ¿Sí? ¿Cómo está definido el volumen? Largo por ancho, por altura, ¿no? Supongamos que tengamos un paralelepípedo, ¿no? Largo, ancho y altura. Todas estas dimensiones, ¿sí?, o cantidades, las dimensiones de las cantidades físicas son de longitud. Todas son L, L, L al cubo. ¿Sí? Otra cantidad física derivada, velocidad. Velocidad está definida desplazamiento, la dimensión del desplazamiento entre la dimensión del tiempo. La dimensión del desplazamiento tiene la cantidad física de la longitud L y el tiempo T. Y otra cosa, no se escribe las dimensiones, ¿sí?, en forma fraccionaria, sino en forma lineal. Esta es la forma correcta de escribir, ¿correcto? Como una línea. ¿Sí? Una línea. Luego tenemos la aceleración. La aceleración. ¿Cómo está definida? La velocidad, la dimensión de la velocidad entre la dimensión del tiempo. Pero la dimensión de la velocidad ya lo tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Reemplazamos esta parte. Y el tiempo es t. Como debe ser escrito en forma lineal, este t sube con -1 y se convierte en -2. Entonces ahí tenemos la aceleración. Fuerza. Fuerza está definido como el producto de la dimensión de masa por la dimensión de la aceleración. Claro, aquí es fácil, ¿no? Reemplazamos masa, dimensión de masa, por la aceleración. Pero la aceleración ya la tenemos en esta parte de aquí. ¿Sí? Simplemente reemplazamos, ¿no? Y ahí tenemos en forma lineal. Luego tenemos presión. Presión, la dimensión de la presión está definida, la dimensión de la fuerza entre la dimensión del área. De fuerza ya lo tenemos, entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar.
Dimensión de área, también lo tenemos en la parte superior, L al cuadrado, ¿no? Operamos algebraicamente, ¿sí? Y escribimos en forma lineal la ecuación dimensional de la presión. Luego tenemos trabajo. Trabajo. Está definido la dimensión de la fuerza por la dimensión de la distancia. De fuerza, ya lo tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos. Distancia es L. Ah, entonces simplemente multiplicamos con un L adicional, ¿no? ML al cuadrado por T a la menos 2, en forma lineal. Otra cantidad física derivada. La densidad. Está definida, pues, la dimensión de la masa entre la dimensión del volumen. La dimensión de la masa es m, volumen es L al cubo, como ya lo hemos establecido en esta parte. Entonces lo escribimos en forma lineal. Masa por L a la menos 3. Otro de acá. Energía. En este caso vamos a definir de esta manera. Dimensión de masa por dimensión de la velocidad, pero elevado al cuadrado. De velocidad, ya la tenemos por aquí. Y lo único que hacemos es reemplazarlo. ¿Correcto? Lo reemplazamos, ¿sí? Dimensión de masa, operamos todo correctamente, m, L al cuadrado y t a la menos 2. Y si ustedes son bastante observadores, se fijan en esto de aquí. ¿Qué pasó? Tienen la misma dimensiones, ¿no? ¿Ocurrirá siempre? Probablemente en algunas ecuaciones puedan ocurrir como esta, ¿no? De ahí que nosotros cuando hagamos trabajo y energía, vamos a ver que se va a formular el teorema de trabajo y energía, ¿no? ¿Okay? Incluso las unidades de trabajo y energía van a ser las mismas, ¿no? ¿Okay? No se da en todos los casos, pero serán algunos casos, ¿no? Algunos casos. Continuamos. Ahora vamos a hacer vectores, ¿sí? Vectores. ¿Por qué hacemos vectores? Porque van a haber cantidades físicas que se puedan expresar escalarmente y otras vectorialmente, ¿no? Dentro de las cantidades físicas, unas van a ser escalares y otras vectoriales. Las escalares son bien sencillas, mientras que las vectoriales necesita un poco más de conocimiento, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Clasificación de las cantidades físicas. Entonces va a venir cantidades escalares. ¿Cuáles son aquellas cantidades escalares? ¿No? Solo aquellas que para saber bastante bien, solo voy a necesitar conocer su magnitud, nada más. O sea, su magnitud, nada más. Solo eso es lo que necesito saber, nada más. ¿Y cómo vamos a representar su magnitud? Simplemente vamos a conocer, pues, un número y su unidad, nada más. Eso está expresado la magnitud, ¿correcto? Un número y su unidad. Ejemplo, por decir, la temperatura, ¿sí? Ustedes cuando se van a medir la temperatura, cogen un instrumento previamente establecido, calibrado, ¿no? Apropiadamente, y ustedes, ¿no? Toman lectura una vez que se ha expuesto a la temperatura que desean medir. Ejemplo, por decir, retiran el termómetro y rápidamente toman lectura, ¿correcto? Y establecen, pues, ¿qué cosa? Ah, mi temperatura es 37 grados centígrados, ¿no? Que tengo acá un número y su unidad. Todo esto corresponde ¿a quién? A su lo que se conoce como magnitud. Suficiente con eso y ya no necesitamos saber más nada. Eso es todo lo que queríamos saber. La temperatura es, yo tengo una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, claro, si tengo 39 o 40, digo, ya estoy fuera, ¿no? Estoy con fiebre. Pero solamente necesito saber el número y su unidad. ¿Correcto?
Lo mismo sucede al medir la presión, ¿no? Colocan el instrumento, ¿no? La persona que mide solamente va a mirar el instrumento y dirá, pues tengo 1.1 atmósferas de presión, ¿no? Perdón, atmósferas, ¿sí? De presión, nada más. Que quiere decir un número y su unidad. Eso es todo lo que tiene que observar. ¿Sí? De eso se trata las cantidades escalares. Solo necesitamos saber su magnitud. Mientras que las cantidades vectoriales necesitan dos elementos adicionales, ¿sí? Se describen indicando su magnitud, que ya conocemos. Adicionalmente tenemos que saber su dirección y sentido. Por ejemplo, veamos pues el caso de la velocidad de un cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que, primero, saber su dirección. Y para saber su dirección, nosotros pues vamos a decir en línea recta. Pero esa línea recta, ¿en base a qué? Tenemos que tomar un sistema de referencia. Ejemplo, por decir, estamos tomando o observando en la pantalla que está en función, pues, a la posición de la pantalla, ¿cierto? Línea recta, ¿correcto? Esa sería la dirección, ¿no? Así la dirección es esta, línea recta, ¿no? Correcto. Y luego tenemos que decir, pues, irá de izquierda hacia derecha o de derecha a izquierda. O sea, tenemos que saber el sentido, ¿no? Ya sabemos la dirección, luego tenemos que decir si va de izquierda hacia derecha o de derecha a izquierda. Y luego, pues, observaremos cuál es la magnitud, ¿no? 70 kilómetros por hora, ¿no? Serían los tres elementos. Entonces, para ver si un carro se desplaza, tenemos que saber su dirección y luego el sentido, ¿no? ¿Correcto? Por decir, yo más tarde voy a realizar un viaje de Lima a Arequipa, ¿no? Ustedes dirán, ah, se va a ir, pero claro que yo como referencia, yo me encuentro en Lima, pero si estuviera en Brasil, ese señor va a realizar un viaje de Lima a Arequipa, pero tiene que decir, pues, ya sabe, esa es la dirección, ¿no? De Lima a Arequipa esa es la dirección. Entre esos dos puntos, trazo una línea. Ahora, ¿pero qué dirección va a tomar? Perdón, la dirección es esa, ¿no? Esa línea recta, entre esos dos puntos. ¿Y qué dirección? Ah, ¿el señor va a venir de Arequipa o va a ir de Lima hacia Arequipa? ¿Cómo es? Ese sería el sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y a qué velocidad irá su carro? Bueno, pues está permitido hasta 90 kilómetros por hora. Eso es más o menos. ¿Ok? Espero que se haya distinguido los tres elementos, ¿no?, que se van a presentar en cantidades físicas vectoriales. Veamos ahora una representación geométrica de un vector. Y esto se representa a través de una flecha. Ahí lo pueden ver, de color azul. ¿Correcto? ¿Sí? De color azul. ¿Sí? Como estamos en un sistema de dos dimensiones, en un plano, tenemos que tomar una referencia. Por eso es importante que la dirección la dirección sea dado por un ángulo. ¿Respecto a quién? Vamos a establecer, por decir, una línea recta, paralela a la pantalla, ¿correcto? ¿Sí? Paralela a la pantalla. Y va a formar un ángulo teta. Este ángulo teta o este ángulo que forma aquí va a establecer la dirección de este vector. ¿Sí? Y la flechita, el sentido de la flecha, ¿no?, va a decirnos el sentido. En este caso está hacia ese lado, o podría haberse establecido hacia el otro lado, ¿no? Ese es el sentido. Y la magnitud, pues el tamaño de la flecha, ¿correcto? Esa es la representación geométrica de un vector. Les voy advirtiendo que si hubiera preguntas, inquietudes, dudas, ¿no?, la pregunta pueden dejarlo en el chat, ¿no? Y al final de esta exposición vamos a exponer. Lo que faltaba indicarles eso, ¿no? Si por decir ahorita no entendieron, por decir qué es dirección, pueden ponerlo ahí y al final lo respondemos, ¿ok? Adición de vectores. Ahora vamos a sumar vectores. La primera es la regla del triángulo,
Bueno, todos saben que un triángulo tiene tres lados, ¿cierto? Que consiste en dibujar tres vectores para formar un triángulo. Veamos. Primero, tenemos un vector A y tenemos otro vector B. Yo quiero adicionar esos dos vectores. Entonces, para adicionar esos dos vectores, ¿qué es lo que voy a realizar? Yo, para graficarlo, lo voy a trasladar a este espacio, ¿sí? Y voy a trasladar el vector conservando sus tres elementos: magnitud, dirección y sentido. Lo trasladamos entonces, ¿ok? Ahí está el vector A, ¿sí? Y como yo quiero sumar con el vector B, lo que voy a hacer es que el vector B, este va a ser el inicio del vector B y este es el final, ¿correcto? El inicio del vector B lo voy a colocar al final del vector A. Y que ese vector B conserva sus tres elementos. Y ahí está el vector. Ahora, si yo quiero establecer su suma, voy a unir el inicio del vector A con el final del vector B. Y ese va a constituir, ¿no?, el resultado o la resultante de la suma de esos dos vectores A y B, que es otro vector que se le llama resultante, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se suma dos vectores, ¿no? Claro, como ustedes ven, es el método del triángulo, forma un triángulo, ¿no? ¿Quién es la resultante? El vector de color verde. Pero veamos un caso adicional, ¿sí?, que probablemente es de bastante utilidad. Trasladamos el vector, el vector A, conservando sus tres elementos. Trasladamos el vector B a continuación, ¿sí? Casi el mismo esquema. Pero, ¿qué tal ahora si unimos el final del vector B con el inicio del vector A, pero con otro vector al que le denominamos C? ¿Correcto? Ahí está C. ¿Cuánto creen que va a ser la resultante? 0. ¿Correcto? Cuando veamos así un triángulo cerrado y consecutivamente cómo están dispuestos los vectores, a este, su resultante va a ser igual a 0. Entonces la suma de A más B más C debe ser igual a 0. ¿Correcto? Esa es la suma, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tal ahora? Si ya no solo sumamos, pues, dos vectores o tres vectores, sino más de tres vectores. Y eso va a constituir la adición de vectores con la regla del polígono, ¿no?, el cual que consiste en dibujar tres o más vectores consecutivamente para formar un polígono. Por ejemplo, colocamos ahí el vector A, luego el vector B, como lo hemos venido haciendo, luego colocamos otro vector C. Miren cómo es consecutivamente, ¿no?, consecutivamente, el final de uno con el inicio del otro, el final de otro con el inicio del otro, y así sucesivamente, y seguimos colocando el vector D. Luego, para encontrar la resultante de esos cuatro vectores, unimos el inicio del primer vector A con el final del vector B. ¿Correcto? Ok. Aquí, por decir, estamos sumando cuatro vectores. Y luego, pues, vamos a unir el inicio de A con el final de B. Y ese va a constituir el vector resultante. Entonces, la suma de A más B más C más D es la resultante. ¿Ok? ¿Sí? Eh, mm, bueno, no sé qué están entendiendo mucho, lo dicen. Bueno, lo vamos a hacer, claro. Adicionalmente vamos a hacer ejercicios, ¿no?, de suma de vectores. ¿Ok? Vamos entonces. Veamos otra particularidad del mismo método, la regla del polígono, ¿no? Sumamos A, sumamos B,
Sumamos C, sumamos D. 4 vectores colocados consecutivamente en ese orden, ¿no? ¿Sí? En vez de unir el inicio de A con el final de D, ¿qué tal si colocamos un vector consecutivo a D? ¿Qué quiere decir? Que el inicio de otro vector, que le vamos a llamar F, y lo unimos con el inicio de A. ¿Sí? A ese vector le llamamos E. Miren, el polígono es cerrado, entonces, ¿no? En forma con va a valer la suma de esos 5 vectores. La suma va a ser igual a 0. Entonces, si vemos así, en forma consecutiva, que el polígono es cerrado, la suma también va a ser igual a 0. Ahora solamente serán de 5, ¿no? Pues eso ya depende del número, ¿no? Si vemos que el polígono que se forma es cerrado, ¿no? Hay 10, 15 vectores, y es cerrado, debe ser igual a 0, ¿no? El vector nulo. ¿Okay? Y Siempre, es cerrado, siempre va a ser 0. siempre es cero cuando el origen choca con el final. Sí, pues, o sea, lo que sí, consecutivamente significa esto, ¿no? El A, el final de A con el inicio de B, el final de B con el inicio de C, el final de C con el inicio de D, y en el caso, por decir el último, el final de D con el inicio de E. Y nuevamente se cierra acá, ¿no? El inicio de A con el final del vector E. Si es cerrado, todo eso debe ser igual a 0. ¿Correcto? ¿Sí? Y algo muy similar observamos en el método del triángulo. ¿Okay? Claro, acá por decir yo voy a colocar un vector, ¿no? Color verde claro. Ese cumple el mismo requisito del de abajo, ¿no? Le llamo por decir eh, E. Daría en el mismo caso, estaría el mismo caso de allá, ¿no? Solo cambia el sentido, pues, ¿no? Pero si es al contrario, va a ser la suma, ¿no? La resultante de todas. ¿Sí? Si es consecutivo, siempre es 0, ¿no? O sea, si yo tengo un vector, acá tengo un vector. Tengamos otro vector. Colocamos otro vector. No lo vamos a olvidar las letras, ¿no? Si yo coloco un tercer vector, de color amarillo vamos a hacer, ¿sí? Si pongo así, la suma de esos vectores va a ser igual a 0, ¿correcto? De los 4 vectores. Pero si pongo de otra manera, ¿no? Si uno el inicio con el final, y pongo así, este va a ser la resultante, el color verde, el color blanco, ¿correcto? Sí. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Continuamos entonces. Veamos. Adición de vectores, regla del paralelogramo. ¿Sí? Consiste en dibujar dos vectores con origen común. Ya sabemos que es, ¿no? Luego trazamos líneas paralelas a ellos. Dibujemos aquí, por decirlo, el vector A. ¿Sí? Como me dicen origen común, el origen de A es este, y ahí mismo coloco el origen del otro vector, B. ¿Sí? Entre ellos van a formar un ángulo, ¿correcto? Al que le llamamos teta. Luego lo que vamos a hacer es trazar paralelas a cada uno de ellos, por decir a B, trazamos aquí un lado, ¿sí? Y aquí vamos a trazar otro, ¿correcto? ¿Sí? De tal manera que nosotros formamos un paralelogramo. Luego unimos el origen común con la intersección de las prolongaciones, ¿no? Y eso va a constituir la resultante o la suma de los dos vectores, ¿correcto?
Eso, ¿sí? Claro, y ustedes dirán, profesor, ¿y yo puedo calcular la magnitud del vector resultante? Sí. ¿Cómo es? Ahí está, la magnitud del vector resultante, que se puede escribir de dos maneras, ¿ok? La magnitud del vector resultante se puede, ¿sí? La magnitud, normalmente en los textos, está así, ¿eh? Un vector. Entre rayas dicen magnitud. O a veces lo colocan y sin ya la flechita arriba. Es lo mismo, ¿no? Algunos otros libros también ponen así, ¿no? Que esto es vector, o sea, la magnitud de un vector, ¿no? Especialmente los de matemáticas se escriben de esta manera, ¿ok? ¿Sí? No dejarse sorprender. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es calculando la magnitud del vector resultante, o de la suma de los dos, o escrito así también. ¿Qué va a ser? La raíz cuadrada de ¿quién? La magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado más dos veces el producto de las magnitudes del vector A con el B por el coseno del ángulo que ellos ponen, coseno de ellos. ¿Sí? ¿Cómo se conoce esto? Como la ley de cosenos. ¿Sí? Ley de cosenos. Observaciones. Si ustedes se fijan, utilizando el método del paralelogramo, nosotros usamos la diagonal menor para calcular. Ya era la resultante de esos dos vectores. Pero el paralelogramo tiene dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. Queremos saber cómo sería si ahí colocamos un vector, pues, en la diagonal menor, ¿no? Supongamos que ahí está la diagonal menor de color verde. ¿Sí? Entonces, pues, supongamos que este sea X, ¿no? Para aclarar, X. Entonces yo voy a sumar, utilizando la regla de la suma del triángulo, decimos, miren, este vector B en su final va a estar el vector X que yo le he denominado, ¿correcto? Vector X. Ah, entonces voy a hacer mi suma. X, el color vamos a cambiarlo, se ve el amarillo, vamos a colocar el verde, ¿no? Ese vector X, ¿no? O hacemos esto más tranquilo, ¿no? El vector B primero, ¿no? Tomamos primero el vector B, luego a continuación viene el vector X. Ah, y el otro está actuando como resultante, el A, porque está uniendo el inicio de B con el final del vector X, ¿correcto? Debe ser igual al vector A. ¿Cuánto vale entonces el vector X? El vector A menos el vector B, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ese vector al que hemos denominado X, ¿sí? Es la diferencia, ¿no? Incluso podemos llamarlo por un nombre vector D, la diferencia de los dos vectores. Entonces, en el método del paralelogramo, si nosotros observamos la diagonal menor, va a ser la diferencia de esos dos vectores. Si observamos la diagonal mayor, va a ser la suma o la adición de los vectores A y B para la diagonal mayor. ¿Correcto? Eso es. ¿Y cómo calculamos su magnitud? Utilizando la ley de cosenos, ¿no? Ahí está la diferencia. Bueno, pues le hemos llamado vector D, y es la raíz cuadrada de la magnitud, el cuadrado de la magnitud del vector A, el cuadrado de la magnitud del vector B, menos, mire, se distingue, hay que tener en cuenta, el signo menos, dos veces la magnitud de A por B por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Ley de cosenos. ¿Sí? Conceptos adicionales. Diferencia de vectores. ¿Cuándo dos vectores son diferentes? Bueno, pues vamos a ver aquí, ¿no? Trazamos, miren el vector A y el vector B, tienen origen común, lo único que voy a hacer es cambiar el sentido al vector B, y le llamo menos B. Al cambiar el sentido, le pongo el signo menos, y empiezo a sumar, digo, ¿sí? Ahí está, empiezo, menos B más A, ¿qué me da? Este vector, menos B más A, o es lo mismo que puedo escribir A menos B. En el otro caso,
Lo mismo. Ahora ya no le cambio el sentido al vector B, sino al vector A. Ahí está, le estoy cambiando. ¿Qué va a hacer ese? Menos A. Y empiezo a sumar. Menos A más B será ese otro vector. Va a aparecer ahí, ¿correcto? Ese es menos A, entonces, más B, igual, pues ordeno todo, B menos A. ¿Correcto? Traslación de vectores. Los vectores graficados se pueden trasladar a cualquier lugar, ¿no? Siempre que se conserven sus tres elementos, ¿no? Magnitud, dirección y sentido. Traslación de vectores. ¿Cómo es traslación de vectores? Para eso, nosotros vamos a buscar un sistema de referencia y ese va a ser una cuadrícula que acabamos de dibujar, ¿correcto? Dibujamos un vector de color rojo, ¿no? Como referencia, tomamos su dirección. ¿Sí? Aquí observamos que hay 4 unidades, ¿no? De los cuadritos, y acá tenemos 3 unidades, ¿correcto? Esto va a constituir su dirección, su magnitud, va a venir pues la diagonal de ese triangulito que se ha formado, ¿sí? Y lo podemos trasladar. Entonces tenemos su dirección, su sentido, la flechita me indica el sentido, ¿sí? Y su magnitud, ¿no? Lo que está en ese triángulo, la diagonal de ese triangulito. ¿Ok? Entonces lo trasladamos. Lo trasladamos acá. Acá tiene 3, igual que la anterior. Acá tiene 4, significa que tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud y el mismo sentido. Lo hemos trasladado, conservando sus 3 elementos. Nuevamente aquí. Aquí tiene 3, 4 unidades también. Y aquí pues tiene 3 unidades, tiene la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. ¿Correcto? Lo hemos podido trasladar, no ha cambiado nada, ¿no? Y así sucesivamente podemos hacer lo mismo. Acá también tiene 3, acá tiene 4. Eso es lo que debemos hacer. Si deseamos trasladar un vector, tiene que conservar sus 3 elementos, magnitud, dirección y sentido. ¿Okay? Igualdad de vectores ahora. Vamos a ver cuándo 2 vectores son iguales. Bueno, los vectores van a ser iguales siempre y cuando sus 3 elementos sean los mismos, ¿cierto? Vector A y vector B. Ahí claramente vemos que tiene la misma magnitud, el mismo sentido y la misma dirección. Ambos son paralelos. Por lo tanto, esos vectores A y B son iguales. ¿Cuándo son opuestos? Bueno, pues cuando uno de ellos va a ser opuesto al otro, ¿no? ¿Qué cosa vamos a cambiar? Va a ser la misma magnitud, la misma dirección y el sentido cambiado, ¿no? Ahí está B. Entonces ahí vamos a ver pues que A más B es igual a 0 o A igual a menos B. 5. Vectores paralelos. ¿Cómo son los vectores paralelos? Bueno, aquellos que tienen la misma dirección. Ahí sí la magnitud no necesariamente debe ser la misma, ¿no? Entonces acá dice pues el vector B está contenido en el vector A. ¿Cuánto? Lambda veces, ¿no? Y lambda puede ser un número real. Observaciones. Aquí esta observación es muy importante. Yo puedo tener la adición de 2 vectores. Si entre ellos forman un ángulo de 0 grados, como observamos, entonces la suma va a ser la máxima, ¿correcto? O la resultante va a ser la máxima. Entonces la suma es lo máximo, ¿correcto? Ahora surge, pues, ¿qué pasa si este ángulo entre los 2 vectores es pi radianes o 180 grados? Acá tenemos el vector A, el otro cambiado de sentido, el vector B, y entre ellos están formando un ángulo de pi radianes o 180 grados. ¿Correcto? En ese caso, la resultante es mínima. ¿Correcto? Es el mínimo valor que alcanza. ¿Okay? Bueno, ahora sí, si tienen preguntas para resolver sobre el tema, ¿no? Algo que hay que aclarar, de todos modos yo voy a tratar de
de leer los chats. Eh, a ver, les explico, ¿no? El PPT está hecho tal como les entregan a ustedes su balotario, hoja de resumen que les dan, ¿no? O sea, capturar pantalla tal vez sea de los ejercicios, pero de aquí de la presentación casi todo es lo mismo, ¿no? Estamos en la igualdad de vectores. Dos vectores son iguales siempre y cuando conserven sus tres elementos, ¿no? Magnitud, dirección y sentido. Magnitud, como ven, ahí es, ambos son iguales en magnitud, la representación gráfica, el sentido es el mismo, ¿sí? Y la dirección, ambos son paralelos. Página 18. Diferencia de vectores. ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Igualdad? No, acá no hay igualdad. Lo que estamos haciendo es de diferencia de vectores. Mira, acá solamente, ¿qué hemos hecho? El vector A más B, lo único que a B yo le he cambiado el sentido. Y entonces yo puedo sumar de esta manera, ¿no? Yo sumo primero por la fecha, miren. Olvídate del verde porque ya le hemos cambiado pues, de sentido, ¿cierto? ¿Sí? Ahora colocamos el B más, a continuación, ¿quién viene? A. Ahí está. Aquí simplemente lo único que hago es ordenar nada más para pasar aquí, ¿no? Positivo menos el negativo. Listo. Aquí he cambiado el sentido al vector B. En la otra figura, que aparece aquí, he colocado el vector A y B normales, y aquí le he cambiado el sentido al vector A, por eso aparece en negativo. Entonces yo empiezo a sumar. Primero, este vector, consecutivamente viene el verde, entonces A más B, y aquí nuevamente ordeno, B menos A. Eso es, diferencia de vectores. Bien, jóvenes, ahora vamos a ir a la parte de ejercicios. ¿Ok? Claro, señor Tirado, sí se puede usar las propiedades de triángulos para hallar el resultante. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios ahora, ¿no? ¿Sí? O sea, todas esas propiedades que hemos puesto tienen que manejarlas, pues, al aprendérselas ya, o sea, no ahora mismo en la clase ya tienen que quedar grabadas. Y lo único que vayan es hacer su destreza en la resolución de los ejercicios, ¿no? Adicionales que aparecen. Entonces, y aquí vamos a hacer simplemente los que son para clase, ¿no? Como que sirven como ejemplos para demostrar las propiedades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues el ejercicio 1, que trata de análisis dimensional. ¿Sí? Dice, un automóvil se desplaza en una trayectoria rectilínea de acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea. Allá. Nosotros sabemos, pues, dimensionalmente homogénea, qué cosa es, ¿correcto? Esta es una propiedad, ¿sí? Y nos dan la ecuación. Son 4 términos, ¿no? ¿Sí? Donde B es velocidad, nos están asegurando que es velocidad, y T es tiempo, ¿correcto? Utilizando el análisis dimensional, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, entonces primero yo voy a escribir la ecuación en la pizarrita, espero que lo vean bien, ¿sí? Escribimos la ecuación en la pizarrita, pero ya observando que efectivamente hay 4 términos, ¿correcto? El primer término es velocidad, y ahí viene la igualdad, ¿sí? Y el otro también va a ser un término, se llama A, ¿correcto? Y seguimos, el tercer término es una letra B con T. Ahí aparecen ya los 4
términos. El cuarto es C por
Ya se le ve, profesor. Profe, su micro está desactivado. Bueno, estábamos en el ejercicio, ¿no? En la que nos pedía, como la primera proposición, determinar si la dimensión de A es la que indica ahí, ¿no? LT a la menos 1, es correcta. Entonces es una proposición, y tenemos que indicar si es verdad o falsedad. Y en la pizarra, ¿no? Vamos a ver, pues, esa dimensión de A, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Aquí vemos la dimensión de A. Justo en primero y el segundo término podemos analizar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que va a implicar es que utilizando esa igualdad simplemente veamos la dimensión de A. ¿Sí? Y aquí nosotros debemos asegurarnos cuánto es la dimensión de la velocidad. ¿Ok? Eso es lo único que he hecho. Entonces, aquí tenemos que darnos cómo está definida la definición de velocidad. Nosotros sabemos que velocidad es dimensión del desplazamiento entre la dimensión de tiempo, ¿no? Intervalo de tiempo, ¿correcto? Pero nosotros vemos que estas son dimensiones de cantidades físicas fundamentales, ¿no? ¿Sí? Desplazamiento y tiempo. Desplazamiento es cantidad física de longitud, o sea, su dimensión va a ser L, ¿correcto? Y de tiempo, T. Entonces, como debemos escribir en forma lineal significa que vamos a escribir, pues, LT a la menos 1, ¿no? Un poco de álgebra, ya sabemos, nos recordamos. Bien, nosotros hemos encontrado este resultado, ¿sí? ¿Qué dice la proposición? La dimensión de A es LT a la menos 1. A es correcto, entonces, ¿no? Vamos a decir, bueno, lo que hemos en la pizarrita aparece aquí y efectivamente LT es 1. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es verdad, ¿no es cierto? Eso es realmente correcto, ¿ok? La primera, entonces. Ahora vamos a la segunda proposición. Dicen la dimensión de B es LT a la menos 2. Bueno, LT menos 2 es como el tercer término. Nos vamos a la pizarrita para analizar, ¿ok? Y veamos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? En este caso vamos a tomar, pues, el tercer término y nuevamente con el primero, ¿ok? Esos dos, ¿sí? Y vamos a decir, nos dice ahí, la dimensión de la velocidad es igual a la dimensión de B por T, ¿correcto? Acá usamos unas propiedades, decimos la dimensión de B es igual, aquí utilizamos una propiedad de producto de dimensiones, lo separamos, ¿no? Y a mí como me interesa saber es la dimensión de B, ahí justamente lo tengo, ¿correcto? A partir de ahí utilizo un poquito de álgebra, despejo la dimensión de B. ¿Sí? ¿Ve? Entonces sería dimensión de la velocidad entre dimensión de tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Pero dimensión de velocidad ya la conocemos, ¿correcto? Ya lo habíamos formulado aquí, ¿correcto? Y esto es, ¿no? Lo reemplazamos ahí entonces a dimensión, ¿correcto? Entonces decimos lo siguiente, dimensión de B debe ser igual, reemplazamos la dimensión de B, que ya la hemos encontrado es LT a la menos 1, ¿correcto? Y dimensión de tiempo también es una cantidad física fundamental, ponemos B. Nuevamente usamos álgebra, esa propiedad. Acá hay un T, este sube T a la menos 1, con eso sería LT menos 2. Por lo tanto, tenemos el otro resultado, que efectivamente es así, ¿no? LT a la menos 2. Y es justamente lo que aparece aquí, lo que nos está afirmando, ¿no? Que la dimensión de B es este valor. Entonces, ese caso también es verdad, ¿no? Como resumen, aplicamos lo que se conoce como el principio de homogeneidad, ya hemos visto el tercer término y el primero, vamos
los productos de ellos, ¿sí? Despejamos B, reemplazamos la velocidad, ahí está, con algo que ya conocemos que es de la velocidad, simplemente lo estoy reemplazando, dimensión del tiempo, ¿sí? Escribimos linealmente porque así debe ser escribirse. Y eso también es correcto, ¿sí? ¿Verdad? Y luego, pues, hacemos en forma análoga la tercera dimensión. Dice, ¿por qué? La dimensión de C, dice, es LT-3. Tomamos el tercer término, ¿correcto? CT-3. ¿Qué hacemos? En nuestra ecuación dimensional, solamente para recordar, ¿qué haríamos? Tomamos, pues, nuevamente el primero con el cuarto, ¿no es cierto? Hacemos todas las operaciones que hemos venido haciendo, acá lo vamos a poner análogamente, y de ahí, pues, ese sería el cuarto término con el primero. Aplicamos lo mismo, las propiedades, ¿no? Sabemos de producto, los separamos, esos productos, ahí está C, C cuadrado, despejamos ese C, ¿correcto? Ahí está, estamos despejando C, la dimensión de C va a ser B sobre T al cuadrado. La dimensión de la velocidad ya la habíamos encontrado anteriormente, nuevamente es el primero, lo reemplazamos, la dimensión de T es fundamental, sería T al cuadrado, ¿no? Hacemos eso linealmente, acá tiene T al cuadrado, sube con menos 2 más menos 1, LT a la menos, ¿sí? Nuevamente es correcto entonces lo que afirma acá, ¿sí? Es verdad. Respuesta, la letra B. Luego nos vamos al siguiente ejercicio. A ver, vamos a revisar el chat si hay algún comentario. Es la B, efectivamente, señor Tirado, ¿no? Ok. Ok. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio para copar máximo los ejercicios. Y nuevamente dice, ¿no? Es sobre análisis dimensional. Ok. Dice, una partícula se mueve en un campo de fuerza de acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea. Siempre tenemos que buscar que diga que la ecuación que nos da debe decir dimensionalmente homogénea. ¿Ok? Esa es la palabra prácticamente mágica. Porque aquí ya no aparece una ecuación pues medio rara, ¿no? Sí, un poquito difícil de interpretar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuántos términos hay? Acá hay 1, 2 y 3. Todo esto es un término, ¿no? Bueno, nos dan la ecuación, donde X nos afirma que es distancia, que quiere decir una cantidad física de longitud, con el nombre de longitud, ¿no? L. Luego, M es masa, T es tiempo. Nos preguntan cuál es la dimensión de E, la letra E, ¿correcto? Eso es lo que nos piden. ¿Cuál es la dimensión, entonces, de E? Ay, caramba, estoy poniendo como doctor. ¿Cuál es la dimensión de E? Eso es lo que nos preguntan, ¿correcto? Bueno, entonces eso también lo vamos a llevar a la pizarra y vamos a escribir esa ecuación. ¿Ok? Vamos a escribir y de acuerdo a eso vamos a ver pues las dimensiones, ¿no? Entonces la primera dimensión, como vemos a observar, es x al cuadrado, ¿sí? Primer término, de ahí viene un término que es donde está e sobre una constante k. De ahí viene un término que es muy particular porque viene con una raíz y esa raíz dentro está e al cuadrado menos k sobre a, ¿correcto? K sobre a dividido todavía entre k. Y luego tiene una función trigonométrica coseno, ¿correcto? Donde su argumento está dado así 2 raíz de k sobre m. K sobre m, ¿correcto? Y t todavía multiplicado fuera del radical, ¿correcto? Ese sería 3 términos, ¿no es cierto? Dimensión de esos 3 términos. ¿Se ve perfectamente? Sí, ¿no? Ok. Y a nosotros nos están pidiendo la dimensión de... Ese es lo que nos piden, ¿correcto?
Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Ok, aquí fácilmente, como ya sabemos que es E, decimos, ya, yo voy a separar estos dos términos. ¿Sí? Y ahí está E, ¿correcto? Aquí el único problema que tengo es que no conozco la dimensión de K, ni siquiera es dato. X sabemos que es de dimensión de longitud. Eso es lo que nos indica ya en el ejercicio. No nos hace ver. ¿Qué hacemos? Bueno, rápidamente, yo digo, como que esto es lo más sencillo, luego vemos dónde vamos a encontrar la dimensión de K. ¿Correcto? Allá. Entonces lo voy a separar aquí. Voy a decir, pues, que X al cuadrado, dimensión de X al cuadrado, va a ser igual a la fracción. Ya esos dos términos, de frente vamos a poner dimensión de E y aquí dimensión de K. Correcto. De ahí hago álgebra, despejo la dimensión de E y veo que eso va a ser simplemente la dimensión de X al cuadrado. Incluso aquí ya me adelanto y digo lo siguiente, en vez de poner X, lo saco ahí afuera, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y ahí quién viene? Multiplicado por K. ¿Sí? Listo. Ahí ya completaría, pero me falta saber cuál es la dimensión de K. ¿Cierto? Eso es lo que me falta saber. ¿Y cómo voy a obtener ese valor de K? Entonces, para saber el valor de K, bueno, pues utilicé los dos primeros, me voy al tercero. En esta parte veo K, pero acá está muy dificultoso saber, ¿no? Porque incluso está en la parte, dentro del radical y afuera del radical. Y yo observo esta parte, el argumento de la función trigonométrica. Ahí aparece K. ¿Sí? Entonces yo recuerdo, digo, ¿no? Toda función trigonométrica, ¿no? Está dentro de los valores, ¿no? -1 y 1, ¿correcto? O sea, coseno del ángulo, ¿sí? Del ángulo, está dentro de esos valores. O sea, que el resultado de coseno en esa ecuación necesariamente tiene que ser un número real. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Tiene que ser un número real. Y si es un número real, ¿cuánto vale su dimensión? 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Cualquier número real, su dimensión va a ser igual a 1. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces empiezo por ahí. Y más aún todavía, digo, si voy una función trigonométrica, necesariamente que debe estar dado ese teta en función, pues, de n radianes, ¿correcto? Este n puede ser cualquier número, ¿correcto? Por ejemplo, teta, que sea igual 30 grados. Eso es lo mismo que escribir pi sexto, ¿no es cierto? ¿Y pi qué cosa es? Es un número real dividido entre 6, número real. Ya. O sea, todos los argumentos de las funciones trigonométricas, argumento es esta parte, o sea, este sería el argumento, son números reales, ¿correcto? Teniendo en cuenta, en consideración eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Todo ese, como va a ser un número real, le digo, dimensión 2 raíz de K sobre M por T. Todo eso, como va a ser un número real, dimensión 1 y se acabó. Listo. ¿Qué hago aquí? Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado esto, porque la dimensión de m es dato, de tiempo es conocido, y solamente va a quedar acá. Aplico un poco de álgebra y determino a partir de esta ecuación cuál es la dimensión que aparece acá. Una vez que aparece esto, reemplazo la dimensión de k, de x, sabemos que es longitud, y obtenemos nuestro objetivo, que era encontrar la dimensión de e. ¿Correcto? Eso ya lo vamos a hacer aquí, ¿ok? Entonces, vamos ahí. Primero, entonces, vamos a revisar esta partecita que está aquí, ¿correcto? Bueno, ya se borró. Esta partecita, ¿ok? Vamos a cambiar de color. ¿Sí? Esa parte. ¿Ok? Listo.
Ahí está, ¿no? Entonces, 2, la raíz K sobre M, miren, usa todo ese argumento del coseno, es 1. ¿Qué hago? Le elevo al cuadrado. ¿Sí? Lo elevamos al cuadrado, seguimos ahí desarrollando, sería 4. A, al elevar al cuadrado, la raíz desaparece, T es al cuadrado, sigue siendo 1. ¿Qué despejamos a partir de aquí? K, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Mire, este es número real, ese es 1, se acabó. ¿Qué más? Despejamos K, pues. ¿Ok? Despejamos K. Ahora sí, miren, es fácil. Del tiempo, T, sabemos que es T mayúscula, de M, que es masa, M mayúscula, y listo, despejamos K. Entonces, de K, aquí está, despejamos. ¿Ok? Despejamos M, reemplazamos dimensión de la masa, es M mayúscula, de tiempo T al cuadrado, lo escribimos linealmente, y listo, ya tenemos la dimensión de K. ¿Correcto? Ahora utilizamos pues los dos primeros términos, ¿no? Los dos primeros términos, y continuamos nuestra solución, ¿correcto? Aplicando el principio de homogeneidad, ¿no? Ahí están los dos primeros términos, aquí despejamos E, despejamos, miren cómo estamos haciendo, ¿no? Hemos sacado. Ahora sí, E es K por X al cuadrado, miren, como K es la dimensión de K está ahí, lo reemplazamos, justo lo hemos colocado aquí, de X es L al cuadrado, aquí simplemente sería M, L al cuadrado y T a la menos 2, escrito en forma lineal. Ese sería el resultado, ¿no? La respuesta es la letra C. Correcto. Así es Jacqueline Choque. Ok. ¿Algún comentario sobre este ejercicio? No he escuchado muy bien, disculpa. Vamos al siguiente, ¿ok? El siguiente ejercicio también tiene que ver con este tipo de ejercicios. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, X es L porque en los datos dice, si puedes observar, donde X es distancia, que es una cantidad física, ¿no? Es de longitud, L, efectivamente. Ese es dato. Vamos al número 3, dice, la distancia S recorrida por una canoa en un río en función del tiempo está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. S, ¿no? Mire, acá hay términos M, B sub 0 sobre B, 1 menos E, acá hay un número el E neperiano, E menos BT raíz sobre M, ¿correcto? Donde M nos están diciendo que es la masa total de la canoa. Nos preguntan cuál es la dimensión de B sub 0, ¿correcto? Nuevamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos términos existen? Ese es un término. Todo esto multiplico al 1, o sea, habría otro término. Todo esto multiplica a esto de aquí, ¿sí? De exponencial. Habrían 3 términos, ¿no es cierto? 3 términos. Y como nuevamente nos dicen que es dimensionalmente homogénea, esos 3 términos deben ser iguales dimensionalmente, ¿no? Como ejemplo, entonces, nuevamente, trabajamos aquí en la pizarrita, y yo les voy a escribir, pues, la ecuación, pero con la condición que son dimensionalmente homogéneos, ¿no? Entonces dice, el primer término es S, el segundo término va a ser simplemente M B sub 0 sobre B, ¿correcto? Ahí ya lo estoy multiplicando por 1. El tercer término va a ser el que lleva la exponencial, pero tengo que multiplicar esos términos ahí por la exponencial. Aquí tengo que colocar el signo menos, ¿sí? Y aquí existe el signo menos también, y el exponente es B por T sobre M, ¿correcto? Listo. ¿Qué me piden a mí? Dimensión ¿de quién? De B, ¿correcto? No sabemos cuánto es. Ese va a ser el objetivo, ¿correcto? ¿Sí? Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Y dónde está ese B? Aquí, justamente en esta posición, ¿no? Segundo término, primero y segundo. Entonces yo agarro y digo, utilizaré pues el primero y el segundo término.
tomamos eso, ya apropiadamente, ¿no? Digo, S debe ser igual, a ver, para ahorrarnos tiempo, decimos acá, utilizando el segundo término, decimos dimensión de M, dimensión de B sub 0, propiedad de productos, dividido entre división de B. Y eso debe ser igual dimensión de S. Despejamos dimensión del objetivo. ¿Quién es B? B sub 0. Decimos B sub 0, aplicamos álgebra, ¿sí? Y ahí pues colocamos, ¿qué cosa? Dimensión de S, multiplicado dimensión de B, y dividido entre división de M, ¿correcto? ¿Quiénes son conocidos aquí? En todo esto de aquí. Este es el objetivo. Dimensión de S es dato. Nos dice que es de distancia. O sea, dimensión de longitud tiene. Correcto. Acá tenemos, no hay problema. Aquí esto también es de masa. El problema es B. Dimensión de B, no lo conocemos. No nos dan. Entonces ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? El proceso es similar. Pero acá también nuevamente tenemos que distinguir. Observemos al exponente en esta parte. En una ecuación de física, ese exponente necesariamente tiene que ser un número real. ¿Ok? Necesariamente. Y si es un número real, todo ese dato, ¿sí? Todo eso, incluso ponemos el signo, tiene que ser un número real y eso debe ser igual a 1. ¿Correcto? Debe ser necesariamente 1. Y aquí nos damos cuenta, si nosotros ya conocemos la dimensión de M, conocemos la dimensión de T, ¿qué vamos a hacer? Despejar B y vamos a encontrar la dimensión de B. Una vez que encontremos esta dimensión de B, lo vamos a reemplazar aquí. ¿Correcto? ¿Sí? Lo reemplazamos, pues, y ya encontramos la dimensión de nuestro objetivo, que era encontrar de B sub 0 su dimensión. Se captó, ¿no es cierto? La idea de cómo debemos resolver el ejercicio. Bien, entonces eso lo vamos a hacer en la pantalla. ¿Okay? Bueno, ya no les explico para ahorrarnos tiempo, ¿no? Esta ecuación pues se obtiene del movimiento de una canoa, ¿no? Alguien que se dedica a estudiar ha visto que justamente se obtiene esa ecuación, ¿no? Entonces, ya habíamos aplicado el principio de homogeneidad, ¿sí? Y habíamos encontrado que efectivamente había 3 términos y entre uno de los más difíciles de encontrar era la dimensión de B. Entonces nos habíamos centrado en observar que la dimensión del exponente necesariamente tiene que ser un número real, y si es número real, su dimensión debe ser igual a 1. Entonces, bajo esa condición, despejamos la dimensión de B apropiadamente, ¿no? Ahora, un profesor me van a decir, este es un número real, ¿no es cierto? Ahí está el menos 1, entonces es 1. Ya no lo colocamos acá, ¿no? Por eso se va el signo menos, por si acaso, ¿no? Dimensión de B por dimensión de T dividido entre la dimensión de la masa. Eso es igual a 1. Despejamos dimensión de B. Ahí está. Dimensión de masa y dimensión de tiempo es conocido. Dimensión de masa es M mayúscula y de tiempo es T. Listo, ya tenemos dimensión de P. Ahora, ¿qué hacemos? Utilizamos los otros 2 términos, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí estamos reescribiendo. Utilizamos, pues, los 2 primeros términos, ¿no? Las dimensiones deben ser iguales. Aquí despejamos B sub 0, que es nuestro objetivo, la dimensión de B, ¿sí? Seguimos aplicando propiedades, eso ya lo hemos visto en la pizarrita, y listo, acá hemos despejado B sub 0. Entonces tenemos que dimensión de S es L, porque es dato, ahí en el problema nos dicen que es de cantidad física de longitud, dimensión de M es M, y esto de aquí, la dimensión de B, ya lo habíamos encontrado, ¿no? Reemplazamos M, ¿sí? Vemos que este M se va, y simplemente la dimensión es esta. La respuesta aquí es la letra E. ¿Comentarios, jóvenes, este ejercicio? ¿Algún comentario?
Ah, no, por eso había puesto aquí, miren, el -1, aquí está, este es el signo menos. Si no, es que -1, pues yo lo puedo separar, ¿qué cosa? Puedo decir, pues, así, -1, y seguir colocando simplemente BT sobre M. Pero dimensión de -1, aquí lo había puesto, que es un número real, es 1, ya no se coloca aquí, ¿no? Ya no va a poner acá 1, ¿correcto? Es que dice la distancia S, o sea, ya nos están asegurando que tienes una cantidad física de longitud, por eso. Ok, ok, eso es. Vamos al siguiente ejercicio que también es, creo, el mismo. A ver, nuevamente de análisis dimensional, ¿no? Veamos. ¿Qué dice? La presión del aire en el interior de una burbuja de jabón está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea P, y ahí en esa P, ustedes ven, hay una letra K, hay una letra gamma elevado a la X, R elevado a la y aquí nos dicen donde K es una constante adimensional. Cuando nos digan constante adimensional, quiere decir que su dimensión es 1, ¿correcto? Si la constante es adimensional, su dimensión es 1. Adicionalmente nos dan dato que gamma es una relación de trabajo sobre área, ¿okay? Trabajo sobre área. Y R es radio de la burbuja. Bueno, acá ya de radio, el radio, ustedes saben, de cualquier figura geométrica, se mide en longitudes, ¿cierto? Es una cantidad física de longitud. Entonces el radio también ya es conocido. Nos preguntan, ¿cuál es la ecuación dimensionalmente correcta? Al preguntarnos esos, nos dicen, pues, allá, encuentra los valores de X y Y para ver cómo es la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué debemos obtener aquí nosotros? Los valores de X y Y. Eso es lo que debemos obtener, ¿correcto? Para que observar cómo es la ecuación correcta, escrita correctamente, ¿no? Veamos entonces. Vamos a hacer la solución. Bueno, acá dice, efectivamente, pues es la presión que sufre una burbuja de jabón, ¿no? Me parece que es la animación. ¿Sí? Entonces aquí solamente observamos dos términos, ¿no? Presión y aquí esta relación, el segundo término, ¿no? Por el principio de homogeneidad, las dimensiones deben ser iguales. ¿Correcto? No voy a hacer la deducción de presión, pues vamos a ahorrar tiempo para hacer los otros ejercicios. Simplemente dimensión de presión vamos a decir, ya lo hemos visto al inicio en la teoría, ustedes lo pueden encontrar la deducción, ¿sí? Presión simplemente es fuerza sobre área, ¿correcto? ¿Sí? A partir de ahí ya vamos a encontrar las dimensiones. Lo que nos interesa es saber simplemente las dimensiones, perdón, los valores de X y Y, ¿correcto? Entonces, aquí vemos K, esa dimensión K es 1, esta dimensión de presión. Esto de acá, gamma, está relacionado a trabajo sobre área, y R sabemos que la dimensión es L, ¿no? K es 1 entonces, escribimos. De presión vamos a encontrar que las dimensiones son así. ¿Correcto? Como tiempo, el problema es el tiempo. Y de trabajo, también lo hemos observado en la parte teórica, está dado por esta relación. Y de longitud, perdón, de área, también lo hemos observado en la teoría. ¿Correcto? De radio habíamos dicho que es L su dimensión, ¿correcto? Ahora lo único que vamos a hacer es continuar simplificando esa ecuación, ¿correcto? ¿No? Hemos vuelto a reescribir lo mismo. Aquí hemos eliminado, a ver qué hemos eliminado. Ah, ya, L, ¿correcto? Sale de esta manera, ¿no? Elevado al cuadrado. MX, LY, T a la menos 2X. Entonces aquí, si nosotros queremos encontrar los valores de X y Y, solamente tenemos que comparar, ¿correcto? ¿Sí? Vemos aquí que M está elevado a la X y acá está 1, ¿no es cierto? Entonces de ahí
Deducimos que x igual a 1. Luego vemos L. L acá está la menos 1. Entonces Y debe ser a la menos 1. ¿Correcto? Y debe ser igual a menos 1. Claro, si ya sabemos que x es igual a 1, colocamos acá, va a salir menos 2. Entonces, para t también se cumple, ¿cierto? Luego, pues, ¿qué hacemos? Escribimos nuevamente la ecuación de esta manera y de esa manera queda la ecuación de... Hola, hola. De esa manera, la respuesta es la letra A. ¿Comentarios sobre eso? A ver, el señor Tirado dice, profe, ¿por qué no empezó trabajando el problema en función de B sub 0? Me imagino que dice, ¿no? Claro, porque mire, R está acá, en forma lineal, pero hemos encontrado que Y es a la menos 1, y lo reemplazamos ahí, necesariamente, pues, va al denominador. Lo que sucede, para aclararles, las fórmulas se escriben de esta manera. Las únicas que están obligadas a escribirse en forma lineal son las ecuaciones dimensionales. ¿Quiénes son las dimensionales? Aquellas que están dadas pues en función de m, l, t, que son las cantidades, las dimensiones de las cantidades fundamentales, mientras que las fórmulas no. ¿Okay? ¿Por qué la A? Esa es la respuesta que yo tengo. En todo caso, probablemente en su separata no sea la letra A, pero verifiquen, la respuesta es esa, ¿no? ¿Okay? No, pues, ¿cómo reemplazamos? Pues aquí ya estoy poniendo gamma, ya no sé, o sea, X está elevado a la gamma, ¿no es cierto? Acá ustedes pueden ver, X está elevado a la gamma. En gamma ya no se pone, pues, 1, se sobreentiende que solamente tiene 1, ¿no? Ok, vamos al siguiente ejercicio de vectores. Dice, 6 vectores A, B, C, D, E y F están situados sobre un paralelogramo MNPQ, como muestra la figura. Nos dice, determina el vector resultante. Okay. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque ahí vemos 6 vectores y aparte nos dicen, suma los 6 vectores y cuánto es. Bueno, este ejercicio trata de más de saber la propiedad de suma de vectores, ¿no? Y utilizar la suma de vectores muy apropiadamente, ¿no? ¿Sí? Miren, este vector D está aquí. Yo lo puedo trasladar a esta misma posición, ¿correcto? Y como es un paralelogramo, va a conservar sus 3 elementos, ¿no? ¿Cuáles son? Magnitud, dirección y sentido, ¿correcto? Y lo podemos trasladar aquí, ¿correcto? No pasa nada, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, ¿sí? Después, como es una figura ahí de bastantes vectores, nos debemos recordar lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer rápido, ¿no? Yo tengo un vector aquí, A. Vamos a cambiar de color para hacerlo mejor. Aquí tengo otro vector B. Y acá tengo un vector C. ¿Cuánto suman esos vectores? A más B más C. ¿Se acuerdan? Cero, ¿no es cierto? Es un triángulo cerrado, consecutivamente, ¿cierto? ¿Sí? Buscamos eso si se cumple en este ejercicio. Veamos. Entonces, yo cuidadosamente voy. Como este es un ejercicio para observar eso, digo, aquí está la A. A continuación está B.
Y a continuación está 0. ¿Cuánto sería la suma de esos tres vectores? 0. Ah, ya. Si es eso, en la resultante ya se han eliminado 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero antes de eso, ¿qué nos pedían? La sumatoria del vector resultante, ¿no? Entonces yo voy a sumar, pues, A más B más C más D más C más C. Los 6. Pero yo sé que los tres primeros es 0, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos observado. ¿Correcto? ¿Y quiénes nos van a quedar? Simplemente estos de aquí. Nada más. Y ahora tenemos que ver cómo están relacionados esos tres últimos vectores. ¿Correcto? Entonces, para hacer eso, vamos a trasladar la figura, pero sin los vectores A, B y C. Correcto. Ahí está. Dibujamos el paralelogramo. Ahí está el vector E. Miren, solamente lo he trasladado. No ha pasado nada. El vector F, nuevamente. Y el vector D. ¿Qué ha pasado con el vector D? Estaba en ese lado, prácticamente estaba aquí, y yo lo he colocado en esta posición. ¿Lo puedo trasladar? Sí, cómodamente, siempre y cuando conserve sus tres elementos, ¿no? Magnitud, dirección y sentido. Listo. ¿Qué adicionalmente observo? Que D y F están consecutivamente. Ah, entonces yo puedo unir el inicio de D con el final de F. ¿Qué voy a encontrar? La resultante, ¿correcto? ¿Sí? Listo, la resultante de... Entonces yo lo puedo escribir aquí y indicar lo siguiente. Que ese vector va a ser, pues, D más F. ¿Sí? ¿Qué más? Pero da la casualidad que también observo que está en ese mismo dirección y sentido que esta suma, el vector E. Y es una diagonal de un paralelogramo. Yo observo que la diagonal, en su punto medio, puedo dividirlo entre dos partes iguales. Ah, quiere decir que esta suma de D más F, puedo hacer lo que sea dos veces este vector E. ¿Correcto? Esa es la relación que yo voy a salvar. ¿Correcto? Entonces, de ahí, pues digo que D más F debe ser igual dos veces este vector. ¿Correcto? Porque lo único que he hecho es trasladar uno más y colocarlo acá. ¿No? Es como que yo sigo colocar otro vector E acá. Y al sumar serían 2E. ¿Correcto? Por eso coloco esta relación. Listo. Y eso le llama la ecuación 3. Luego, la ecuación 2. Y 3 la traslado, ¿sí?, a la ecuación 1, sus equivalencias. ¿Correcto? Incluso D más F es 2E. ¿Correcto? Para observarlo aquí, la figurita nos ayuda. Miren, aquí es 2E. ¿No? ¿Sí? Entonces trasladamos 2 y 3 en la ecuación 1. Esto de acá es 0, por lo tanto ya no lo colocamos E solo. Aquí está. Y luego D más F. D más F, ¿cuánto es E? ¿Cuánto entonces la resultante? 3E. La respuesta es la letra C. Ok, ok. 3C, no hay E. No sé por qué dice 3C. Luego tenemos el ejemplo números 6. La figura dice muestra un cuadrado PQRS de lado 2U. Determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados, sabiendo que T, U y B son puntos medios. Jóvenes, lo que sí voy a hacer, voy a tomarme unos 2 minutos por esto. Pueden copiar la solución, ¿sí? Pueden copiar la Sí, solución. profe. Sí, sí. Rápidamente un pantallazo y voy pasando los ejercicios que restan.
Y paralelamente les voy a entregar los resultados de la semana 1, ¿ok? En el chat, ustedes lo copian. No ha sido mi objetivo que ocurra esto. ¿Ok? Listo, ya está las 6, las 7. Y la 8. En la 8 es propiedad del baricentro, ¿no? Que divide este segmento en una fracción 2/3 y el otro 1/3, ¿no? Ok. De los videos, con el tutor, por favor, porque no tengo esa información. El tutor creo que sabe eso. Ok, eso sería todo, jóvenes. Más bien disculpen la interrupción y nos vemos la próxima semana. Ah, de la 8, lo que tenemos que ver es simplemente, eh, como es el baricentro, este punto de acá, a este segmento, ¿no? Esa parte del segmento va a valer 1/3 de su valor, y este de acá va a valer 2/3. Correcto, 2/3. Todo es 1, 2/3, 1/3. Es la propiedad que tiene el baricentro en un triángulo, correcto. Como me dan un vector, lo que voy a hacer es, pues, simplemente tomar 2/3 de ello. Lo mismo en el otro lado, 2/3. Y como ven, la disposición de los vectores del color verde, ¿no? Y el color rojo, puedo hacer que sea igual a A. Y eso es lo que se pone acá, ¿correcto? Y aquí despejo, C más B es 2/3 de A. Luego, ¿qué hago? Este valor a esta ecuación, que eso es lo que nos indican, que debe ser así, nos dicen en el problema, lo reemplazamos. Y toda esta ecuación, ahora todo va a estar en términos de A. Factorizamos A o despejamos A, ¿no? Y nos va a valer el valor de N, ¿no? Creo que eso es clave, solamente saber eso de la propiedad del baricentro. Bueno, jóvenes, eh, los dejo y que tengan un buen día, pues. Ya no hay forma. Ok, chao.